Voy a hablar del caso Noriega, que es un caso muy similar al caso, por ejemplo, Maduro, en la cual Estados Unidos ha intervenido y pues, ha llevado al ex dictador o expresidente de Venezuela al banquillo de Estados Unidos, como hicieron con el propio militar, dictador y político panameño Noriega en la década de los años 90. Es decir, en 1989, finales de los 80, porque llevó a cabo una serie de irregularidades en las elecciones que se celebraron en mayo de 1989 y él mismo, bueno, pues se autoproclamó jefe de gobierno tras esas elecciones, que no estaban bien vistas por parte del ámbito internacional. Manuel Antonio Noriega fue militar y político panameño, jefe de los servicios secretos de la Guardia Nacional. Muerte del general Omar Torrijos en 1981, ocupó de hecho la cúpula del poder militar. Y lo de Omar Torrijos fue un accidente de aviación un poco extraño y murió en ese año. En 1984 propició el acceso a la presidencia del país de Nicolás Ardito Barleta, que dimitió en 1985 por presiones suyas del propio Noriega, y en 1987 destituyó al jefe del Estado Mayor, Díaz Herrera, quien lo había acusado de complicidad con la CIA en la muerte de Torrijos, muy extraña, y sobre todo además lo del propio general Torrijos, que había llevado a cabo pues, esa incursión por parte del Canal de Panamá, de Estados Unidos, las presiones estadounidenses, no lo vieron muy bien, sobre todo los países de América del Sur, porque como Estados Unidos ha llevado a cabo presiones en Nicaragua, en Chile, en Argentina, en otros tantos países, porque vamos, las dictaduras, por ejemplo, de Argentina, porque Argentina era un país más o menos libre en el ámbito de democracia, como por ejemplo Venezuela. Lo que pasa es que la imposición al final del socialismo del siglo XXI, que es lo que se impuso pues, hace 25 años, sobre todo en Venezuela y en otros países, sobre todo también en la década de los años 90, con la caída de la Unión Soviética, provocó que muchos de ellos se distanciasen primero de Estados Unidos por las pretensiones estadounidenses de llevar a cabo las imposiciones de lo que quería los gobiernos de Estados Unidos y a partir de ahí el sentimiento nacionalista que surgió por Estados Unidos. Y ello provocó que al final, pues quién sabe si el propio general Torrijos pudiera haber estado en las presiones estadounidenses y a lo mejor lo hubieran matado por lo de la aviación, o que alguien estuviera, por sobre todo, por lo de Díaz Herrera, que lo habían acusado de cómplice por estar cercano a la CIA y de la muerte del general Torrijos, bueno, pues todo ello. Y a partir de ahí, pues es verdad que lo que hizo Noriega de imponerse como jefe de Estado o un dictador, como por ejemplo ha hecho Maduro en los últimos 12 años, pues no es algo que sea muy positivo para países que quieren llevar a cabo, bueno, pues, su propia libertades o tener un régimen democrático similar a los que existen, por ejemplo, en todo lo que es Hispanoamérica o Iberoamérica, en la cual, bueno, pues siguen teniendo graves problemas de corrupción debido a el poder que tienen muchos de los oligarcas de toda la zona, desde México, pasando por Brasil, Argentina y otros tantos estados que fueron colonias de Portugal y, bueno, la gran mayoría españolas. Noriega gobernó como dictador durante 6 años, de 1983 a 1989. Toda la República de Panamá, la fuerte presión popular que tuvo por parte de la población, tuvo que hacer la frente por sus vinculaciones con el narcotráfico. Estados Unidos aprovechó además la situación del narcotráfico, porque es que incluso el propio Noriega ya había estado vinculado con el cartel de Medellín del propio narcotraficante Pablo Escobar, que se han hecho tantas series y es una de las figuras más conocidas del narcotráfico en Colombia y en todo lo que es América del Sur. Las elecciones se celebraron en mayo de 1989, se anularon, pero él mismo l- le nombraron jefe de Estado desde ese mismo año, en diciembre, pasado unos meses. Estados Unidos invadió Panamá, algo similar a lo que ha hecho con Venezuela, y capturó a Noriega, lo juzgó por tráfico de drogas, lo llevó a Estados Unidos, como ha hecho con el mismo paso de Maduro, igual, y a partir de ahí él se trasladó en 1992, un tribunal de Florida lo condenó a 40 años de reclusión por 8 años de tráfico de drogas, pero ya con su traslado a Estados Unidos, en la década de los 90, en 1992, ya el tribunal de Florida condenó a Noriega a 40 años de reclusión por 8 años de tráfico de drogas y blanqueo
de dinero procedente de una actividad delictiva. En 1998, el Tribunal Superior de Estados Unidos rechazó la petición de sus abogados defensores para que se le sometiera a un nuevo juicio al propio Noriega. Se rechazó y 10 años después se le extraditó en el año 2008, cumplió nuevas condenas primero en Europa, estuvo en Francia y más tarde se fue a América. En Panamá, allí también estuvo con una serie de condenas hasta que en 2017 falleciese y bueno, pues fue un caso pues, muy similar a que, por ejemplo, ha habido por el ejemplo de Venezuela con la captura de Maduro, que según muchas fuentes dicen que se ha entregado a Estados Unidos para evitar mayores conflictos en el país o por presiones a lo mejor de algún expresidente del gobierno español, que seguramente todo el mundo lo conoce, no hace falta ni decir ni decirlo, su nombre. Que Estados Unidos, por ejemplo, ha intervenido en muchos países, por ejemplo, como Chile, cuando Salvador Allende, que era un régimen socialista, populista, durante 3 años, y se negó, y lo que quería hacer Salvador Allende era llevar a cabo una em, industrialización pública del país. Eso no gusta a Estados Unidos porque perdía en aquel momento pues petróleo y recursos, bueno, más que petróleo en Chile sería recursos de Chile, porque lo que intentó hacer Salvador Allende era que todas las empresas que eran privadas convertirlas en públicas y dependientes del Estado, lo que quería llevar a cabo un régimen socialista, y es así. Y el propio golpe de Estado que provocó la muerte de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, que era el palacio como si fuera el Congreso de los Diputados de España, al final impuso en Chile un régimen dictatorial de casi 20 años, que fue la dictadura de Pinochet, que luego además le juzgaron y todo ello, y que por cierto este año se cumplen 20 años de su fallecimiento, del dictador chileno. Y bueno, pues ese es un ejemplo. Otro ejemplo también así en Nicaragua que ha estado las incursiones, por ejemplo, que llevó a cabo durante la Guerra Fría, por esas presiones sobre la crisis de los misiles y las presiones de Estados Unidos de Kennedy al régimen cubano de Fidel Castro. Finalmente podía haberse producido una tercera guerra mundial, pero al final la Unión Soviética también intervino ahí y dijo a Cuba que vale que sí, pero que había que evitar un conflicto a nivel global. De verdad que con la caída de ello, pues provocó pues la caída de la Unión Soviética, que Cuba se quedase aislado. Es verdad que Cuba sí que ha tenido mayor presencia en muchos de los regímenes de izquierdas, Venezuela, y sobre todo y en muchos momentos de la historia, por la influencia que tuvo en la familia Castro. En su momento, hablando de Fidel Castro, luego Raúl Castro, hoy es verdad que está Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba. Y luego también hay sitios donde hay mayor presencia bueno, lugares de estados como Venezuela, que está China, Rusia y otros también como Irán que se beneficiaban pues, de los recursos del petróleo y de otras estructuras de Venezuela. Hoy en día, pues, lo que va a suceder en Venezuela puede ser muy grave, que vaya a una transición, que se imponga otra vez quien está gobernando, que puede ser la misma estructura que había con Maduro, porque Delcy Rodríguez son figuras que han estado en el propio gobierno de la época de Chávez, desde 1999 hasta 2025, y a lo mejor pueden cambiar de postura. O la otra opción es que sea un conflicto civil y que provoque una guerra civil y haya un derramamiento de sangre en el país que provoque directamente una destrucción total de gran parte de la población y que el país, como pasó en 1936 y 1939, la Guerra Civil Española, tenga mucho tiempo para recuperarse y encima además en España hubo una dictadura de casi 40 años. Que puede ser que a lo mejor se haya haga una transición, pues sí, pero es complicado, es muy complejo, porque esos países tienen muchos problemas, sobre todo si las estructuras todavía están muy eh, recientes bajo el control del propio régimen, que lleva casi 30 años gobernando en Venezuela. Y lo del caso de Noriega de Panamá es algo similar. Lo que intentó hacer el propio dictador Noriega era imponer un propio régimen dictatorial de izquierda. No gusta a Estados Unidos intervino
y a partir de ahí impuso un nuevo gobierno y una transición hasta que duró, pues eso, hasta el año 2000, todo ello, porque Estados Unidos además estuvo ocupando Panamá durante un tiempo, hasta que hace 25, 26 años dejó ya Panamá de una manera pues pacífica y a través de una recuperación. Así que con ello finalizo, comentar si os ha gustado este caso, que es muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día con el caso de Maduro, pues igual quería imponerse el propio Noriega como dictador perpetuo para toda la vida y al final pues Estados Unidos intervino, como ha hecho en Venezuela y seguramente en muchos países como Ecuador, Colombia o México, en esos tres países y alguno más, y Cuba, no le dio por intervenir a Donald Trump y a toda la administración de Estados Unidos actual. Así que con ello finalizo. Comento que si historiadores, os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y repito nuevos historiadores. Nos vemos en el próximo vídeo.